Nombrar a Jorge Chavarría en el Ministerio Público es como poner el zorro a cuidar las gallinas. Las gallinas, con el perdón de las gallinas, representan a todos los políticos corruptos del Partido Liberación Nacional, que son al final los que van a proteger. Gracias. No en vano la presidenta de la Corte tiene el apellido Villanueva Badilla. No en vano. Y entonces ese acto, le decía a la prensa, yo ahora representa una protección para ese sector político corrupto y representa además una bofetada para el pueblo costarricense. Así, con todas las dificultades que el compañero acaba de explicar su caso, miles y miles de casos están empantanados en ese Ministerio Público. ¿A quién se protege? Solo en el ICE, compañeras y compañeros, tenemos denuncias por más de 700 millones de dólares. Solo pegó el del helicóptero porque ya no podían hacerlo más, que eran 70.000 dólares, porque se llevó el helicóptero el presidente ejecutivo por otro lado. Pero así están uno a uno, acaban de archivar en la Contraloría General de la República, y ya lo están archivando el Ministerio Público, la quiebra radiográfica costarricense. ¿Cuánto significa eso para el Estado costarricense? Entonces, cualquier poder puede fallar, decía yo el día que estuvimos acá. Puede fallar el Poder Ejecutivo, puede fallar el Poder Legislativo, pero nunca, cuando en una sociedad falla la justicia, se quebró la sociedad, se quebró la confianza en justicia pronta y cumplida, que no tiene nada de pronta y menos de cumplida. ¿Cuántos? Un solo político en la cárcel. A Miguel Ángel y a Rafael Ángel los metieron, pero con tele, con todo, con visita conyugal, con todos. Solo doña Gloria iba, por dicho. Entonces, compañeras y compañeros, de verdad que cuando nosotros vemos estas iniciativas, más allá, y eso es lo que tenemos que sentirnos bien halagados. Vean los que somos, gente sencilla, humilde, que siempre la hemos visto en la lucha social, que siempre la hemos visto en la lucha política por adecentar la política en este país, para que la gente vuelva a creer en la política. Pero vean, lo más grande de todo esto son esas barricadas. Esas barricadas que están ahí, y lo más vergonzoso es que organizaciones de trabajadores estén apoyando el nombramiento de Jorge Chavarría. Porque es muy cómodo. ¡Qué cómodo! Es estar en ese edificio de mármol, dictando justicia para los pobres. Aquí no se dicta justicia para nadie que tenga dinero, todo queda impune. Es el rey de la impunidad. Para poder establecer este sistema neoliberal debían garantizarse la corrupción del Poder Judicial. Y entonces ahí empezaron. José María Figueres nombró a Carlos Arias, más corrupto todavía que Jorge Chavarría, porque ese fue el que empezó a tapar la corrupción. Jorge Chavarría, con edad para pensionarse, con el daño que le ha hecho a la sociedad costarricense, y todavía hoy esa Corte Suprema de Justicia podría hasta lo más de sus entrañas nombra a Jorge Chavarría nuevamente para decirle al pueblo costarricense: aquí no hay más allá. Aquí o se respetan a los corruptos, esos son los que mandan, o vengan los movimientos que vengan, y eso nos va a romper y a quebrar la sociedad costarricense de por sí, que siempre hemos sido solidaria, una sociedad solidaria, un país pacífico. ¿Qué nos queda, compañeras y compañeros? ¿Qué nos queda en este país? Nos queda la lucha en la calle. No hay absolutamente nada que no se resuelva con la gente en la calle. ¡Plomo! Llegas a la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional se acomoda, la Presidencia de la Corte se acomoda, el Ministerio Público se acomoda.
Se roban el ICE, se roban la caja del Seguro Social, se venden órganos. Y nadie va a la cárcel. Nadie, absolutamente nadie va a la cárcel. Y entonces, compañeras y compañeros, yo creo que esta gestión de hoy, la que hicimos el día anterior, con la lluvia, con el agua, con el sol, como decía Simón Bolívar, y si la naturaleza se nos opone, haremos que nos obedezca, porque nada va a detener. Ya cuando el pueblo se decida sacarlos, ya nada se los va a detener. Nos reunimos con la señora Zarela Villanueva por la preocupación que tiene sobre las pensiones de los trabajadores, pero no están defendiendo las pensiones de los trabajadores comunes y corrientes de la Corte, están defendiendo las pensiones de los magistrados que tienen la gran mayoría la edad de pensionarse, que se vayan para su casa, que nos den a los diputados elegir gente nueva, gente remozada en la Corte, gente honrada, gente que no venga a masacrar al pueblo costarricense. Eso es lo que se necesita. Por eso, independientemente de que seamos pocos o muchos, compañeras y compañeros, aquí estamos porque sabemos por qué vinimos. Por el daño que le hace un fiscal general a la sociedad costarricense. Y entonces, en esa dirección, creo que no podemos fallar. Que hoy tenemos este grupo, la iniciativa, me decía un compañero que viene de San Carlos, aquí está representado la gente de San Carlos y hay gente que viene de otros lados, pero sí tenemos que llevar esto a la lucha en las calles. Sí, definitivamente van a ver ustedes que el nombramiento de los magistrados en esta Asamblea Legislativa, donde la correlación de fuerzas cambió sustancialmente, va a ser más difícil nombrar de un día para otro un magistrado corrupto. Va a ser muy difícil, igual que pasó con la defensora de los habitantes. Al final terminamos nosotros eligiendo a la defensora para no poner a un defensor completamente contrario al pueblo costarricense. Y era el candidato de Liberación Nacional y al final 3 votaron de Liberación por ese candidato que tenían. No, es que escogieron entre el menos malo y el que más se acomodaba. Entonces ya el cristiano les parecía potable. Y entonces lo que tenga que ir a la Asamblea Legislativa hoy no es lo mismo que cuando estaba el bipartidismo. Eso es lo mejor que podemos haber tenido. Ya el Frente Amplio no tiene un diputado, el Frente Amplio tiene 9 diputados en la Asamblea Legislativa. Ya hay compañeros como Corella, como Marcela Guerrero y otros dentro del Partido Acción Ciudadana que están en la lucha social, que han estado en la lucha social, que no les van a fallar. Entonces somos más. Y en esa dirección ya no son 28 Liberación, no son 18. Y entonces tenemos que exigir más, ir a la Asamblea Legislativa cuando se vayan a nombrar esos puestos, denunciar, nunca nos cansemos de denunciar. Y para eso están nuestras oficinas, para los que quieran denunciar, para tramitarlas en forma expedita, para darle seguimiento, para tener también con qué responder cuando nos toque hablar, cuando nos toque defender en cualquier parte, donde sea. El principio de Che Guevara que estamos recibiendo, su aniversario de muerte, donde hay una injusticia, que seamos capaces de levantar la mano, la voz, el puño para reprimir esa injusticia en contra de los que menos tienen, compañeras y compañeros, en cualquier parte del mundo. Y más todavía si se trata de nuestra patria. Le decía yo a mis hijos que lo más lindo de ir al extranjero es cuando uno aterriza nuevamente en Costa Rica. Queremos esta patria, la amamos, por eso es que estamos aquí. Y entonces es para que la lucha continúe, la lucha sigue. Esto es una lucha que nunca termina. Pero entonces tenemos esa responsabilidad. Repito, hoy tenemos más gente en la Asamblea Legislativa que antes. Y hoy la correlación de fuerzas cambió. Nos toca a nosotros los mayores dirigir esa correlación de fuerzas porque está metida de cabeza la juventud de este país. La juventud se arriesgó a meterse a la política nuevamente. Ya no para conciertos, ya
no para que les den davias, sino se metieron realmente a hacer campaña política, a hacer que este país cambie en el futuro inmediato. Entonces, 4 años no son nada en la Asamblea Legislativa, pero va a ser mucho para el movimiento social, para que sepan que todos nuestros despachos están abiertos para el movimiento social y popular y nunca para la podredumbre que está aquí en un edificio de mármol. Muchas gracias.